¿Te has sentido alguna vez como un libro al cual le falta un capítulo? Algo debe estar allí, pero no está. Has expandido los horizontes de tu vida hasta el límite y has sentido que debería haber algo más. Tal vez estés en lo correcto, tal vez sí lo hay. Libros religiosos clásicos son pocos y escasean. No muchos duran lo suficiente como para mantener su estatus. Pero hay uno que fue escrito hace más de un siglo por una cuáquera llamada Hannah Whitall Smith y se llama El secreto del cristiano para una vida feliz. Pero imagina la sorpresa al descubrir que ese libro no está completo. Le falta un capítulo. Debemos este descubrimiento a Catalina Marshall, la esposa del famoso Pedro Marshall. Ella también era una autora y atesoró este libro por muchos años. Y cuando recibió de regalo una copia de este libro con la edición original de 1885, para sorpresa suya, encontró que había un capítulo entero que había sido eliminado en las últimas ediciones. Era el capítulo acerca del Espíritu Santo. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más abordaremos este tema vital. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, el capítulo perdido. Un capítulo perdido. ¿Por qué los editores lo quitaron? ¿Había algo equivocado? Eso despertó la curiosidad en Catalina Marshall. Y cuando comenzó a leer ese capítulo en otra edición completa, su curiosidad aumentó. No encontró nada peligroso o extremadamente antiortodoxo en ese capítulo. En realidad, no hay nada antiortodoxo en la creencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Igualmente Dios, así como el Padre y el Hijo. Y no hay nada de malo en desear ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados con el Espíritu Santo, porque también está en las Escrituras. Este capítulo de Hannah Smith está lleno de citas de las Escrituras y de sentido común. Ella dice que el bautismo del Espíritu Santo no debe ser enseñado como una experiencia aislada, sino como un estilo de vida. Ella advirtió que el bautismo significa más que emoción. Significa sumergirse en el Espíritu de Dios, en su carácter y naturaleza. La evidencia real del bautismo de una persona no es la emoción o simplemente hablar en lenguas, sino más bien una semejanza a Cristo en vida y carácter. Por los frutos en la vida sabemos si alguien tiene el Espíritu o no. Ella no estaba dejando a un lado la emoción. Estaba diciendo que el bautismo del Espíritu Santo puede ser, aunque no siempre lo es, una sensación evidente y emotiva de la presencia de Dios. Bien, ¿qué hay de malo en una presentación tan clara y balanceada como esta? Así que Catalina Marshall estaba decidida a descubrir por qué los editores habían visto necesario eliminar este capítulo. Y se tornó en una historia muy interesante. Parece ser que en 1865, Hannah y su esposo Robert Smith, junto con sus hijos, se mudaron al pueblo de Middleton, en New Jersey, Estados Unidos, donde Robert tenía a su cargo un negocio de vidrio. Allí fue donde Hannah encontró un grupo llamado Metodistas de la Santificación. Algunos de los valores más destacados de su libro, El secreto cristiano para una vida feliz, el libro que ella más tarde escribió, provino de las experiencias que ella obtuvo de este grupo. Ella tradujo las enseñanzas de su lenguaje a las palabras del diario vivir que todos podemos entender. Eventualmente, Robert Smith absorbió esto junto con su esposa. Un verano asistieron a una reunión campestre de 10 días en la costa de New Jersey. El propósito de estas reuniones, en las palabras de Hannah, era abrir nuestros corazones a las enseñanzas del Espíritu Santo y cómo recibirlo en nuestros corazones. Pero fue Robert, en lugar de su esposa, quien recibió una experiencia extraordinaria. Hannah más tarde contó lo ocurrido.
Después de la reunión, mi esposo fue solo a un lugar entre los árboles para continuar orando en privado. Repentinamente fue sacudido de pie a cabeza con algo parecido a una emoción magnética o a un embelesamiento magnético celestial. Y rayos de gloria parecían descender sobre su alma y cuerpo con la seguridad interior de que este era el tan anhelado bautismo del Espíritu Santo. Ella dice, todo el mundo parecía ser transformado por él. Cada hoja o brizna de hierba temblaba con exquisito color. Todo lucía hermoso para él porque parecía ver al Espíritu Divino en cada cosa. Este éxtasis le duró varias semanas y fue el comienzo de una maravillosa carrera de poder espiritual y bendiciones. Bien, naturalmente esto hizo que Hannah deseara una experiencia similar. Así que noche tras noche pasó al altar. Ella oró por horas, pero nada ocurrió. Nunca tuvo una experiencia emocional como la que tuvo su esposo. Al comienzo estaba desilusionada. Entonces se dio cuenta de que Dios ya le había dado a ella una revelación de su carácter que había cambiado su vida. Ella deseaba la emoción, pero Dios le dio algo más permanente y sustancial. Pero la historia no termina allí. En 1873, los Smith se mudaron a Inglaterra, donde sus vidas fueron entrelazadas por matrimonio o amistad con nombres tales como Bertrand Russell, George Bernard Shaw y otros de la élite de Inglaterra. Por años, los Smith condujeron un exitoso ministerio entre la aristocracia. Entonces, en la primavera de 1865, Robert Smith viajó a Alemania, donde condujo unas exitosas reuniones evangelísticas entre grandes multitudes, todas en una atmósfera cargada de emoción. En una carta su esposa exclamó, «Toda Europa está a mis pies». Cuando se reprodujeron fotos de él y fueron puestas a la venta, se vendieron 8,000 de ellas inmediatamente. Entonces todo se desplomó. Comenzaron los chismes de la conducta impropia de Robert Smith con una mujer admiradora. Nunca se supo plenamente la verdad acerca de este asunto. El emocionalismo tan apelante para Smith aparentemente se le había ido. Y los rumores, por supuesto, llegaron a la prensa. Reuniones programadas en Inglaterra fueron canceladas por sus patrocinadores y luego de un tiempo los Smith regresaron a New Jersey. Hannah se mantuvo junto a su esposo en silencio. Ella le escribió a una amiga acerca del golpe aplastante que había recibido su esposo. Y así ocurrió. Esto lo llevó al desánimo, desilusión, al punto del cinismo. Y Robert envejeció sin gozo en la vida, mientras que Hannah fue de fuerza en fuerza y esa fe tranquila la llevó a triunfar sobre toda prueba y dificultad. Dijo Catalina Marshall, en el caso de Robert, la tragedia ocurrió cuando sucumbió ante la tentación de idolatrizar la emoción en vez de adorar a Jesús. Y con Hannah Smith no había un aparente éxtasis, sino más bien una tranquila confianza como resultado de sus convicciones balanceadas acerca de Dios. Ella dice, referente al capítulo perdido, claramente los editores temían este tema. Era como fuego. ¿No había sido quemado Robert Smith por él? Era más seguro omitirlo. Por lo menos así concluyeron. Entonces Catalina Marshall hace un comentario muy significativo. Ella dice, mientras Len y yo estudiamos la historia de Hannah, de paso Len era su esposo, acordamos que el moderno surgimiento del espíritu en muchas partes puede estar al borde de ese mismo problema. Demasiado amor a las emociones y poca base en las escrituras. Escaso en la disciplina común, poco énfasis en la pureza, honestidad y moralidad de la vida de Cristo viviendo en nosotros. ¿Podría alguien haber dicho esto en forma mejor? Esto fue tomado del libro de Catalina Marshall, titulado Algo más. ¿Sabes? El actual enamoramiento con las emociones no es una sorpresa, no es difícil de entenderlo. Las religiones conservadoras, por lo menos muchas de ellas,
Han estado bajo una sombra fría de formalismo que necesita aliento de vida. Una religión que no es viva no alcanzará a mucha gente y esta generación está cansada del sofocamiento. Por otro lado, si la gente solamente pregunta ¿cómo se siente? Y poco coinciden con las Escrituras, ¿no están entrando en un terreno peligroso? ¿No está el péndulo yendo demasiado lejos? Yo creo que sí. Ser lleno del Espíritu no necesariamente significa una experiencia emocional. Significa ser conducidos y guiados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu, movidos por el Espíritu. Por ejemplo, no encuentro ningún registro de Martín Lutero, el gran reformador, cuya vida influenció a millones, que haya recibido experiencias emocionales de alguna clase o haya hablado acerca de ellas. Pero ¿quién puede negar que su obra fue guiada por el Espíritu de Dios? Puedo recordar la experiencia de Elías en el Monte Carmelo. Dios envió fuego del cielo para consumir su sacrificio. Él lo hizo para demostrar a los 400 sacerdotes falsos de Baal que Él era el verdadero Dios. Pero ¿sabes? Algo más ocurrió después de esta experiencia en el Carmelo. Elías oyó que la reina Jezabel buscaba su vida. Lo había amenazado de muerte y demostró cuán humano era al huir. Dios lo encontró escondido en una cueva. Le dijo a Elías que vaya a una montaña. ¿Y qué ocurrió? En el libro Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en lo espectacular, no estaba en el viento, en el terremoto o en el fuego. Pero Elías reconoció en el silbo apacible la voz de su Dios. Cubrió su rostro y fue a hablar con él. El ministerio de Jesús no fue un ministerio de sensacionalismo, no fue un ministerio de viento o fuego o terremoto. Jesús nunca dijo a la gente, vengan mañana y les enseñaré cómo caminar sobre el agua. O vengan mañana y les mostraré cómo puedo alimentar a 5,000 de vosotros con la merienda de un niño. Por otro lado, en un mejor sentido de la palabra, el ministerio de Jesús era sensacional, tan espectacular, tan absolutamente único que sus enemigos desde entonces han intentado eclipsarlo. Jesús tenía el poder del Espíritu como nadie lo tuvo o ha tenido desde entonces. Jesús tenía el poder del Espíritu sin medida como nadie lo ha tenido. Juan el Bautista dijo de Jesús lo que se registra en San Juan capítulo 3, versículo 34. Leamos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús nos enseñó algo acerca de la obra del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo haría en nuestras vidas. Veamos más adelante en San Juan capítulo 16, versículo 13, y nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota que no dijo, cuando el Espíritu Santo venga, sabrás que has recibido toda la verdad. No, Él dijo, os guiará a toda verdad. O sea que todavía hay una verdad para aprender y recibirla en la vida. Desafortunadamente, están aquellos que creen que una fuerte experiencia emocional significa que han llegado a toda la verdad y que no hay por qué estudiar o investigar más. Ya no están más interesados en la verdad una vez que han recibido una experiencia emocional. Pero podemos ver que esta es una experiencia peligrosa. Debemos movernos de la verdad a la experiencia, no de la experiencia a la verdad. Y demasiadas personas cuando tienen esta experiencia se detienen allí y dejan de lado la verdad. Pero escucha,
Dios nunca nos da una experiencia para dejar de lado la Biblia. Y el Espíritu de Dios, esto es muy importante, nunca nos dará una revelación que de alguna manera contradiga la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios no se contradice a sí mismo. Cada vez que tenemos una revelación personal que es contraria a la Biblia, rápidamente debemos investigar qué clase de espíritu es ese. No es el Espíritu de Dios. El apóstol San Juan lo dice claramente allí en 1 de San Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Un buen consejo, ¿no es cierto? Jesús dijo acerca del Espíritu lo que encontramos en San Juan capítulo 16, versículo 8. Y esto es lo que el Señor dice claramente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la tarea del Espíritu es convencernos del pecado, convencernos de que necesitamos un Salvador. Ahora, si un espíritu te dice que tú estás bien y ya no necesitas nada más, que ya lo has logrado, ¿será realmente ese el Espíritu de Dios? No, nunca. ¿Sabes? Catalina Marshall oró por el Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Ella dice, la primera disciplina que me dio fue un freno para mi lengua. Para otros el Espíritu puede darles un torrente de palabras para compartir la verdad. Yo necesito la disciplina de no hablar palabras negativas o de desánimo. Por semanas pasé por la prueba de abrir mi boca solamente para hablar y escuchar del gran Maestro. Alto, no lo digas, cierra tu boca. Cuando nos rendimos totalmente al Espíritu de Dios, Él nos dará lo que necesitamos. No necesariamente lo que pensamos que necesitamos. Es esa entrega, esa completa entrega a lo que realmente importa. Y esa entrega, esa dedicación debe incluir el deseo de obedecerle. Porque leemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, lo siguiente. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo y continuar desobedeciéndole? Difícilmente. Una cosa más. Jesús dijo acerca del Espíritu, Él me glorificará. Pregunto, ¿nos guiará el Espíritu a idolatrizar emoción o cualquier experiencia que nos viene? No. Solamente Jesús debe ser nuestro Señor, el objeto de nuestra adoración. Pero ahora una palabra de advertencia. Satanás, el enemigo de Dios, está listo para falsificar cada don del Espíritu. Y él puede hacerlo. Un día tratará de imitar la segunda venida de Cristo. Y si le es posible hacer eso, ¿no crees que intentará falsificar los dones del Espíritu? No es nada difícil para él falsificar el don de profecía, o el don de enseñanza, o el don de sanidad, o el don de lenguas. Después de todo, él es un ángel caído. Fácilmente puede hablar cualquier lenguaje del planeta. ¿Estoy con esto condenando los dones? No, absolutamente no. Ninguno de ellos. Dios los dio en el Pentecostés y Él los otorgará otra vez a quien Él elija, cuando y como Él elija. Lo que estoy diciendo es que hay un Espíritu Santo y un Espíritu que no es santo. Lo que estoy diciendo es, cuidado con las falsificaciones. Mantén tus ojos abiertos y puestos siempre sobre la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora, con estas advertencias, déjame decirte que para la mayoría de nosotros, el ser llenos del Espíritu Santo es una gran necesidad de nuestras vidas. Es el capítulo perdido, un capítulo que debe ser restaurado, un capítulo que no debe ser dejado fuera. Muchos de nosotros avanzamos satisfechos en una experiencia rutinaria que no significa nada. Dios quiere que tengamos más, mucho más. Debemos orar por el Espíritu como nunca lo hemos hecho antes. Debemos acercarnos a Dios más de lo que lo hemos hecho antes. Y entonces debemos permitir que el Espíritu decida qué dones desea concedernos. Dios no es un Santa Claus o un Papá Noel que necesita nuestra lista. Él sabe qué dones podemos usar de la mejor manera. Él sabe qué dones cuadran mejor con nosotros.
pues entonces permitámosle que Él elija. Permitamos que Él venga a nuestras vidas de la manera que Él elija. Tal vez no venga en el viento o en el fuego o en la luz enceguecedora o en otras lenguas. Él puede venir con convicción, con nueva verdad, con un freno para nuestras lenguas. Pero gracias a Dios, Él vendrá con un poder sobre el pecado que nunca hemos conocido. Y esto es lo que necesitamos sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Esto es lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo mejor de todo es que no necesitas esperar. La tranquila presencia del Espíritu Santo en tu vida te dará un nuevo poder sobre el pecado y te hará una nueva persona. Y lo mejor, todo esto puede ser tuyo ahora. Escucha este canto a continuación y luego regresaré para orar por ti. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví.
Gracias por esa maravillosa música. Oremos. En el precioso nombre de Jesús pedimos por ese don, el cual trae consigo todas las demás bendiciones en su estela. Querido Dios, conceda a cada uno de los televidentes hoy una porción generosa del poder, dirección y amor de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El libro que hoy te estamos ofreciendo como regalo seguramente te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Se titula Una luz de esperanza. A través de ejemplos prácticos, el autor presenta claramente cómo hacer de nuestra comunicación con Dios algo real, cómo depender más y más de la sabiduría divina, y cómo tener la seguridad del amor y la protección de Dios. En el capítulo Promesas de Vida podrás encontrar una variedad de promesas bíblicas para diferentes ocasiones, las cuales, reclamadas por fe, se transformarán en un ancla firme en tu vida. ¿Sabes? El deseo de Dios es que seas feliz y goces de la vida en su plenitud. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. Hay una esperanza segura para los que se dejan guiar por la palabra de Dios. El libro que hoy te ofrecemos no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que revolucionará tu experiencia espiritual. Solicita hoy mismo el libro Una luz de esperanza a la dirección que aparece en pantalla. O si prefieres, puedes bajarlo o descargarlo desde tu computadora u ordenador visitando nuestro sitio de internet. Estaescrito.tv. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Es mi deseo que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios y así vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.